Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Cecilia Romero y el día de hoy les traigo un video un poco diferente. Lo que pasa es que a partir de haber publicado el video de asilo humanitario y cómo conseguí mi nacionalidad, me han preguntado varias veces que por qué no continúo haciendo videos de ese tipo, de ese estilo, de esos temas. O sea, sobre la migración y ese tipo de cosas. Entonces, he decidido que para el día de hoy sería buena idea hablar sobre un tema que también está relacionado con eso, que es ser autónomo. Lo que pasa es que muchas personas que migran aquí a España vienen con la mentalidad de crear o de abrir su propio negocio, lo cual es fabuloso, pero muchos vienen con algunas dudas de por dónde tiene que empezar, con qué se va a encontrar y ese tipo de cosas. Entonces me pareció que era buena idea tocar este tema. Pero no lo haré yo, lo hará otra persona por mí, alguien un poco más experto, digamos, porque ya ha tenido que pasar por todo eso. Y también quería agregar que si les gusta este tipo de videos, pues lo podría convertir en una nueva sección del canal. Me parece buena idea, no sé qué les parece a ustedes. Por favor, déjame tu comentario en la cajita de abajo, a ver si te gustaría que hiciera más videos como este o no. Pues me llamo Thijs Gerbierda, soy de los Países Bajos. Llevo aquí en España desde 2011, que ya van a ser 12 años este año. Yo me he dedicado, cuando vine, tuve la suerte de tener un trabajo de contrato en la misma empresa del trabajo que tenía en Países Bajos. Después me cambié y en el 2014 yo me hice autónomo. Primero lo hice dando clases de inglés. También después pude montar una empresa que organiza clases de inglés, y entonces también uno tiene que ser autónomo. Y ahora, con todo lo que ha pasado de la pandemia, he cambiado de trabajo. Ahora trabajo en Sostenibilidad, pero también lo hago como autónomo, aunque bueno, ya facturo en el extranjero porque nuestros clientes están en el extranjero, pero sigo trabajando como autónomo. Entonces ya tengo, este año voy a cumplir 9 años de autónomo. Y la empresa con la que trabajo ahora es Volfius Group. Como he dicho antes, trabajamos en Sostenibilidad. Es una consultoría que trabaja con empresas en la inmobiliaria comercial y los ayudamos a mejorar sus procesos, sus políticas con respecto a la sostenibilidad. Pues en realidad uno nunca sabe si está preparado para ser autónomo. Yo lo hice porque quería probarlo, siempre he querido tener mi propia empresa, y en ese momento yo pensaba, o sea, tenía un trabajo de contrato ajeno, quería cambiarme a dar las clases de inglés y yo pensé que era más fácil hacerlo como autónomo. Entonces no era tanto la historia que si estoy listo como autónomo o no, sino que quería probarlo y por eso me registré como autónomo. Se podría decir que uno nunca está listo para serlo, pero tampoco se puede decir que uno nunca está listo para no serlo. En mi opinión es algo que uno puede probar y es como una experiencia más en la vida. Sí, en el momento que empecé como autónomo, sabía que quería dar las clases de inglés. También tenía un pequeño proyecto al lado que quería vender camisetas. Eso falló por completo. Pero el proyecto que tenía eran las clases de inglés como autónomo, con la idea de en algún momento también organizar las clases de inglés. O sea, yo siendo la empresa que ofrece las clases de inglés y no solo yo dando las clases de inglés. Esa pregunta es mejor compararlo directamente con un trabajo ajeno, creo yo, porque así me resulta más fácil compararlo. Para mí la ventaja de ser autónomo es que yo tengo un poco más de libertad de trabajar con quien quiera. O sea, yo tengo la libertad de decir que no. Si tengo un jefe y me dice que tengo que trabajar con X persona, lo tengo que hacer, porque si no lo hago me quita el trabajo y no tengo ingreso. Entonces, esa flexibilidad. Hay una enorme desventaja de ser autónomo que también lleva una ventaja, que es la inestabilidad de los ingresos, porque como autónomo uno nunca sabe cuánto ingresa. Puedes tener una racha buena de clientes, pero esa racha buena también te tiene que servir para la racha mala. Entonces esa inestabilidad sí que para mí es una desventaja, pero la ventaja es que un autónomo bueno nunca perderá por completo su ingreso. Un jefe te puede quitar el trabajo y no tienes ingresos y tienes un problema. Un autónomo siempre puede tener algún trabajo, y eso para mí, o sea, esa desventaja
vuelve a ser una ventaja bastante grande también. En realidad no tengo ni idea qué trámites hay que hacer. Lo primero que puedo aconsejar es buscar un buen gestor, porque un buen gestor te puede sacar cualquier castaña del fuego. Yo tengo la suerte que tengo uno bueno. Ellos son los que me organizan todo. O sea, me dieron de alta, organizaron el tipo de trabajo que haces, porque tienes que registrar un tipo de trabajo que vas a hacer, no puedes hacer cualquier cosa. Ellos me lo buscaron y me ayudan también con otras cosas. Entonces, los trámites que uno tiene que hacer, en realidad yo no tengo ni idea porque lo hice el gestor para mí. Yo diría que depende de lo que quieras hacer. Hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, para dar las clases de inglés no me hacía el capital. Lo que necesitaba para eso era conocimiento. Sí que me saqué un certificado, para eso tuve que invertir, pero no directamente hace falta. Si tienes, por ejemplo, experiencia en hacer vídeo, y tienes el material, lo puedes hacer tú. Pero si quieres empezar un restaurante, sí que hay que invertir, porque hay que organizar el local. Entonces, sí, repito un poco, pero yo diría que depende mucho de qué tipo de trabajo quieres hacer y dónde lo quieres hacer. Si trabajas desde casa, no hace falta alquilar una oficina. Y conseguir dinero, pues con un buen plan de negocios, un banco siempre puede prestar dinero. Como tengo la suerte de que no me hacía falta, yo nunca he ido a un banco para pedir ese dinero. Tuve entre comillas, suerte que mi jefe anterior me despidió y en ese momento, pero yo no sé qué tal ahora, porque estamos hablando de 2014, seguro que las leyes han cambiado. En ese momento, una parte de mi paro lo podía usar para cubrir ciertos gastos en mi negocio. O sea, esa es la respuesta larga. La corta depende muchísimo de lo que quieres hacer. No lo sé porque yo nunca uso mucho subvenciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, obviamente durante la pandemia hubo muchas posibilidades de pedir subvenciones, pero yo no tengo experiencia en ello. O sea, lo que yo sé es que no sé si se puede llamar una subvención, pero alguien que empieza como autónomo le dan un descuento de los gastos mensuales de la seguridad social, de la cuota de autónomo, pero no sabría responder a esa pregunta. Cualquier gasto que haga falta para ejercer el trabajo. Entonces, si tú quieres empezar un canal de YouTube y te quieres comprar una cámara, puedes deducir el gasto de esa cámara. El portátil que tengo yo también lo necesito para mi trabajo, entonces cuando lo compré lo deducí como gasto. Puede ser muy variable, gastos de viaje, gastos de teléfono, siempre y cuando seas capaz de explicar qué haga falta para tu trabajo. Yo me acuerdo una vez el gestor que tengo contó una historia sobre comida de gatos y lo deducía de su trabajo, o sea, de sus ingresos. Bueno, si tienes un asilo para gatos, obviamente lo puedes deducir, pero yo no veo la conexión con el trabajo. Pero eso, entonces, siempre y cuando tenga que ver con tu trabajo, puedes deducir bastantes gastos. Eso lo cuenta el mercado un poco. Eso es probar y probar y probar. Cuando empiezas siempre das ofertas bajas, o sea, ofreces precios bajos, que es lo normal. Si te ofrecen mucho trabajo de repente, yo siempre recomiendo poco a poco empezar a subir tus tarifas. Lo hago yo también. Y en algún momento no te van a ofrecer más trabajo porque o es demasiado costoso o se han bajado los precios en el mercado, pero tampoco hay como un precio fijo para cualquier trabajo. Entonces es probar y probar, a ver si te contratan para X precio y no tengas miedo de ofrecer por muy poco al principio y llenarte hasta aquí de trabajo. Y cuando estás hasta aquí de trabajo y te vienen a pedir más trabajo, dices, vale, pero estoy ocupado y esto es mi precio. El precio es el doble del precio con el que te llenaste en la agenda. O sea, es un juego de probar y descubrir. A ver, no solo hace falta ser mujer, porque obviamente también ahora tenemos la baja de paternidad. Y cuando nació mi hija, yo me acuerdo, entonces yo hablo del lado de hombre, porque de mujer yo no sé lo suficiente, porque además no era aplicable en mi familia. Cuando nació mi hija, pregunté a mi gestor que cómo sería darme de baja, coger esa baja de paternidad, y me explicó un poquito cuáles son las ventajas y las desventajas. Y me dice, económicamente no es interesante porque cobras lo mínimo que hay, pero
cuando mi hija nació hace 3 años, yo tenía los mismos derechos que un hombre que tiene un contrato ajeno. O sea, yo creo que eran 16 semanas, no me acuerdo exactamente, no, 16 semanas no eran, eso es para mujeres. Tenía un par de meses, una cantidad de semanas más o menos, pero repito, lo que te dan es muy poco y si no recuerdo mal, incluso me dijo que en ese periodo tampoco podría facturar. Es decir, si yo tengo empleados y ellos trabajan para mí y yo tengo que facturar el trabajo, por lo que yo entiendo tampoco lo podía haber hecho. Pero eso para mí es un poco, o sea, como digo, es hace un par de años ya y no me acuerdo exactamente, pero yo me acuerdo que como autónomo uno tiene los mismos derechos que en cuanto a la paternidad o maternidad que uno con trabajo ajeno. Pues es un poco difícil porque hace poco cambiaron todas las cuotas y ahora depende mucho más de los ingresos que uno tiene. Lo que puedo decir sencillamente es que cada uno paga una cuota de autónomo, que es, digamos, la seguridad social, que no es un porcentaje de tus ingresos, sino hay tablas de eso para saber, tú cobras X y tienes que pagar entonces X cada mes. Después de eso, dependiendo del trabajo, en clases de inglés no hace falta, pero obviamente tienes que tener en cuenta que tienes que pagar el IVA. Y lo más importante, después de todos los gastos que hayas tenido, te queda el IRPF, que cuando empiezas, yo no sé qué tal ahora, pero cuando yo empecé, yo pagaba 7% de IRPF y ahora, digamos, por estándar, 15% de IRPF, pero obviamente en cuanto más tienes de, digamos, beneficios, cuanto más alto será ese porcentaje. Y quiero explicar eso de beneficios. Como autónomo, tú no tienes un sueldo, tú tienes tus facturas y tienes tus gastos. La facturación menos tus gastos, esos son tus ingresos reales. Y sobre eso uno tiene que pagar los diferentes tipos de impuestos. Pues como aún no me va a tocar jubilarme, no tengo ni idea. Pero todo eso, las cuotas, sirven también para la jubilación, o sea, para la pensión que uno recibe una vez jubilado. Y por lo que entiendo, uno tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, hay que trabajar X cantidad de años, hay que ahorrar X cantidad durante X cantidad de años y después uno puede recibir su jubilación. Sobre todo, no tengas miedo, que ser autónomo, obviamente uno tiene que pensarlo bien, no es fácil, la inestabilidad económica sobre todo puede crear mucho estrés y no solo es hacer tu trabajo ya, hay que también toda la administración detrás, hay que mandar facturas, hay que mandar ofertas, hay que mantener con los clientes, o sea, no es entro en la oficina y me voy, sobre todo informarte bien, porque la cantidad de historias que uno empieza a escuchar sobre gente que no sabe exactamente qué es lo que tiene que pagar, por ejemplo, en impuestos, puede dar resultados bastante asombrosos. Si tú empiezas a contratar gente y no sabes que tienes que pagar X porcentaje de impuestos por encima de un sueldo, eso puede comerse de repente todos tus beneficios. Entonces, sobre todo, informarse bien con un buen gestor. Muchas gracias. De nada. Gracias por la entrevista, gracias por estar aquí, gracias por prestarte a mi canal. De nada. Yay.